Dios te continúe bendiciendo. A lo largo de 17 años de trabajo ministerial, puedo ofrecer este análisis del libro de Siembra de Iglesias Saludable de Wagenberg. Ha sido de bendición para iglesias en el oriente de Venezuela y también dando clases a través del Zoom para iglesias en Estados Unidos. Es bueno ver la prosperidad y el crecimiento de ministerios tanto nacientes como el rejuvenecer de ministerios que por años se han mantenido sirviéndole al Señor. Ahora nos disponemos a ver nuestra segunda clase de Siembra de Iglesia Saludable, hablando de lo que es el cuerpo ministrante y sus recursos como iglesia local. Continuamos con nuestra segunda clase de Siembra de Iglesia Saludable. El análisis del comentario exegético por Jamison Fawcett Brown escribe lo siguiente. Punto 2 del versículo 2 de Habacuc capítulo 2 dice: Jehová me respondió y dijo: escribe la visión, declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Escribe la visión es la visión que voy a revelarte. Declárala en caracteres grandes y legibles, en tablas de madera de boj cubiertas de cera, sobre las cuales se grababan asuntos nacionales con una pluma de hierro y después se colgaban a la vista del público, en casa del profeta mismo o en el templo, para que los que pasaban las leyeran, para que corra el que leyera en ella, comúnmente explicado, tan inteligible como para ser fácilmente leída por cualquiera que pasara corriendo, pero entonces sería a fin de que el que corra la lea. El verdadero sentido es tan legible que cualquiera que la leyere corra para decir a cuantos le sea posible las buenas nuevas de la destrucción del enemigo y de la liberación de Judá. Corra es equivalente a anunciar la revelación divina. Como cada uno que llega a informarse de un mensaje divino está obligado a correr, es decir, usar todos los recursos para hacerlo conocer a otros. Corra no es correr literalmente, sino que el que la lea de corrida. Eso es al momento, sin dificultad. Estuvimos iniciando los puntos de los elementos vitales como la construcción de un ministerio saludable. Hablamos del punto de visión, liderazgo. Luego nos toca hablar de cuerpo ministrante, recursos y nexo de texto con el contexto. Ahora nos tocaría hablar de cuerpo ministrante, que es el tercer elemento. La visión no existe en un vacío, sino que es comunicada y encarnada por hombres y mujeres que tienen el llamado de Dios. Hemos considerado algunos factores para este liderazgo movilizador que ahora deben motivar e involucrar al naciente cuerpo ministrante, el verdadero ejército de fe. Los miembros de la iglesia trabajan unidos usando sus dones responsablemente en su congregación y en la comunidad. El líder eficaz debe motivar e involucrar a su congregación y multiplicar la cantidad de líderes en la misma. Esto no es responsabilidad del pastor solamente, estamos hablando de liderazgo eficaz. El líder de hoy debe incluir a otros en asignación de tareas en el ministerio de la iglesia. Y quiero hacer dos líneas acá. La primera es el líder fuerte, autoritario, y la segunda es el liderazgo directivo y organizado. El líder fuerte establece la visión para la iglesia. El directivo establece la visión con la iglesia. El fuerte asigna las metas solo. El directivo asigna las metas en equipo. El fuerte busca resultados individualmente. El directivo busca resultados colectivamente. El fuerte a veces puede delegar. El directivo busca la participación
directiva. El fuerte ignora las áreas débiles. El directivo fortalece las áreas débiles. El fuerte enfoca sus propios dones. El directivo equipa y entrena a la iglesia. El fuerte distribuye diciendo, tomen esto. El directivo señala el camino y dice, por aquí. El líder y el desempleo congregacional. La primera razón es porque el líder fomenta una actitud de desidia. Por tratar de hacerlo todo, los pastores no le dan lugar a otros para encontrar su lugar en el ministerio. No le robes a otro la oportunidad de servir y ministrar. Hay líderes que no les resultan sus ministros, no les sueltan, sus ministros a otros, porque piensan que no lo podrán hacer igual de bien. Otros no lo sueltan porque creen que lo harán mejor que ellos. Es muy importante dejar a un lado los sentimientos de amenaza que pueden surgir cuando aparecen otros que saben hacer cosas mejor que uno. Es responsabilidad de la congregación, hablando de la congregación y el desempleo ministerial, es responsabilidad de la congregación. Se acostumbra rápidamente a no trabajar porque piensa que para esto está el pastor. La excusa de que para eso le pagamos. Esto ocurre más en las iglesias establecidas que en las nuevas. Es importante enseñar en contra de este concepto erróneo desde las primeras etapas. Los nuevos miembros emplean la excusa de estar ocupados para no colaborar. No tienen confianza y piensan que no pueden participar para el bien del reino. Una mala experiencia. Fueron mal colocados en el servicio. Se deben ubicar usando sus dones y talentos. Esperar que los inviten en privado y no levantarán la mano en público. Es lo que pasa cuando hay una congregación con un desempleo ministerial. La misión o mantenimiento del cuerpo ministrante. Este problema surge cuando no se entiende lo que es la iglesia y su función. Se refleja en aquellas comunidades de fe que piensan en la iglesia como el edificio físico. Muchos creen que con ir al templo a adorar a Dios ya cumplieron su tarea y su función. No existe en ellos la conciencia de ser iglesia de Cristo. Y por lo tanto también fallan en su perspectiva de lo que están llamados a hacer. Otras iglesias, una vez establecidas, simplemente están demasiado cómodas y satisfechas. Son las congregaciones egoístas centradas en sí mismas. Los programas y presupuestos sirven solo a los que están dentro de ella, que se mira en el espejo, pero no se asoma a la ventana para servir a su comunidad y a aquellos que aún no conocen a Jesucristo. Cuando no hay misión hacia la comunidad, hay mucho menos espacios para servir y por lo tanto no hay tanta necesidad de movilizar a la congregación entera al ministerio. El sacerdocio de todos los creyentes. Es hora de que la iglesia completa se libere para ministrar. Es hora de romper las cadenas que tienen a las personas calentando bancas. Es hora de movilizar a la iglesia para servir según los dones que Dios nos dio. Los pastores no paren ovejas. Solo las ovejas paren ovejitas. El pastor las cuida y las guía. Y referente a esto, la iglesia es efectiva de acuerdo a su llamado cuando todos trabajan en un mismo propósito. Propósito del pastor es trabajar haciendo discípulos y cada creyente debe aprender a discipular. El ministerio según los dones. Primera epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 10 declara lo siguiente: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Identifique sus dones, conózcalos, empléelos para que pueda desarrollarlo. Otro punto es muévase, la extensión del reino. Dios quiere a los santos haciendo la obra del ministerio, declarada en Efesios 4:12. La visión, el liderazgo y el cuerpo ministrante requieren de recursos para hacer la tarea que les corresponde.
El cuarto elemento son los recursos. Los discípulos desafían efectivamente a los miembros a ser buenos mayordomos de sus posesiones, sus recursos y sus bienes, tiempo, talento y tesoro. Los materiales y las donaciones financieras se usan para realizar la obra del reino de Dios en la iglesia y en su comunidad. Cuando hablamos de recursos, casi siempre pensamos en las 3 T: tiempo, talento y tesoro de la iglesia. Bajo este último rubro también caen las instalaciones y el local físico. Toda congregación, por más pobre que sea, cuenta con algunos recursos provistos por Dios para poder comenzar a invertirlos en el trabajo del reino. Muchos empiezan observando la copa medio vacía. Necesitamos líderes de fe que la vean medio llena. Recordemos que toda la plata y el oro le pertenecen a Jehová. Donde Dios llama a trabajar, proveerá los recursos suficientes y necesarios para cumplir su voluntad. Errores principales en la congregación. La gente se considera dueño de lo que tiene y no mayordomo de lo que Dios le encargó. El dueño se aferra emocionalmente a sus pertenencias, mientras que el mayordomo simplemente se encarga de cuidar y manejar el dinero que le pertenece a otro. Es tarea del liderazgo modelar y enseñar una perspectiva de mayordomía para así ayudar a las familias en el área de manejo de finanzas, liberar recursos para la obra de la iglesia en el mundo. La congregación no es dueña de sus recursos. Dios es el dueño y nosotros, mayordomos y administradores. La iglesia creciente siempre está al borde de sus recursos. La iglesia misional no está en planes emergentes por ahorrar. Está constantemente quemando los cartuchos para realizar la obra de Dios. La iglesia creciente trabaja a capacidad máxima. Los proyectos que requieren ahorro para la compra o extensión del templo. La congregación debe tener un fondo para emergencias. La idea es estar al borde de los recursos para realizar la tarea del Señor. La iglesia misional siempre necesita dinero, obreros y tiempo. En el manejo de los recursos podemos ver si se pone énfasis en la comunidad. Si una iglesia dice que su prioridad es la evangelización, pero no pone un centavo del presupuesto para ello, solo está hablando. Recursos a tiempo. Es uno de los recursos que menos se aprovecha en la obra del Señor. El tiempo que los hermanos pueden emplear para servir a la congregación es valiosísimo. Es responsabilidad del liderazgo desafiar a los miembros a una mayor acción y a movilizar el uso responsable del tiempo del que dispone. Los negociantes dicen que el tiempo es oro, y en cierto aspecto tienen razón. Para la iglesia el tiempo representa oportunidades para servir al Señor. La iglesia casi siempre desaprovecha la cantidad de horas disponibles que tienen sus miembros para servir en ella en forma voluntaria. El sembrador debe maximizar su propio tiempo debido a las dificultades del trabajo en sus etapas iniciales y debe movilizar lo antes posible a los líderes que está formando. La clave radica en identificar la cantidad de tiempo disponible de otros y motivarlos a usarlos a favor del trabajo que hay en la plantación de la iglesia. Lo mejor es acercarse a las personas en privado, conversar con ellos, desafiarles al ministerio y luego ubicarlos según sus dones e intereses. Luego debo mantenerlos motivados e incluirlos en un equipo de trabajo. Recomendaciones prácticas. Prepárese una encuesta para la congregación preguntando las horas que cada persona tiene disponible en la semana para servir voluntariamente. 2. Recolecte las encuestas y prepare una tabla con los resultados. 3. Analice los resultados y compárelo con las necesidades de la iglesia. 4. Provea oportunidades de servicio y ministerio.
a las personas según sus intereses, talentos y dones. 5. Que toda persona pase por una entrevista con el liderato antes de comenzar. 6. Mantenga a las personas informadas y motivadas. Reúna los equipos una vez al mes. 7. Pide informes del trabajo para medir resultados y celebrar las victorias. B. Talentos. En la iglesia hay unos pocos que parecen hacer todo el trabajo y la gran mayoría que se queda de espectador. La solución es encontrar cuáles son los talentos que ya están presentes en la comunidad de fe. Algunos líderes no tienen la menor idea de la cantidad de talentos ocultos en su propia congregación. Si pudiéramos maximizar el uso de los talentos de cada miembro, revolucionaríamos la manera en que hacemos las cosas. Es una buena práctica realizar una encuesta periódicamente entre los congregantes para inventariar los talentos y habilidades con que cuenta la obra local. Esto se puede hacer en un sistema en el que cada miembro anota en unas tarjetas individuales las cosas que le gusta hacer, las que cree que hace bien y qué talento entiende que el Señor le ha concedido. Podría hacer las siguientes preguntas entre el grupo. 1. ¿Qué dones siente que le da el Señor para servir a otros? 2. ¿Qué cosas le gusta hacer que otros han confirmado en usted? 3. Si la iglesia le ayudara a encontrar un ministerio, ¿qué preferiría hacer? 4. ¿Estaría dispuesto a hacer un inventario para descubrir sus dones? 5. ¿Cómo podríamos reunirnos para hablar de los resultados? C. Tesoro. El tesoro habla de lugares, instalaciones y finanzas. La ubicación. Un buen sitio cubrirá un montón de fallas en otros sectores. Visibilidad y accesibilidad. Es bueno considerar un lugar que tenga excelente visibilidad. Local o instalaciones que usan la congregación para sus cultos, sus programas en su práctica. Esto incluye un buen alumbrado para actividades nocturnas, un buen sistema de rótulos o carteles, suficiente estacionamiento y un lugar adecuado para la enseñanza, un buen cuidado de niños y los baños limpios. Lo otro es el tamaño y el costo. El sembrador visionario invertirá sus recursos aun cuando cueste un poco más en tener instalaciones con tamaño suficiente para el crecimiento futuro y para realizar los programas que piensa desarrollar. Nombre de la iglesia. Aquí debe considerarse el grupo que se quiere alcanzar. Las finanzas. La iglesia, en términos prácticos, también necesita dinero para realizar sus metas de evangelización y expansión del reino de Dios. Cuando la gente respeta y confía en la manera que se manejan los fondos de la iglesia, se ve en mejor disposición de compartir sus recursos. Enseñanza del diezmo y mayordomía. Es importante que el liderazgo de la iglesia dé el ejemplo en cuanto a dar. Las ofrendas y los diezmos deben ser practicados con gratitud y con gozo. Se debe enseñar la mayordomía cristiana a todos los miembros como parte del programa de discipulado y como requisito en la clase de membresía.